Un gusto tener tanta audiencia. También un gusto ver a innovadores, a inventores que los conocí recientemente también en una actividad de Pronacom. Realmente es un placer que puedan venir aquí, conocer un poco más de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a los investigadores, pues ver un poco más las diferentes acciones y mostrarles cuáles han sido los diferentes avances y las diferentes acciones de los procesos muchos internos que se han trabajado dentro de la Secretaría. Como bien mencionó el doctor Cobar, se han trabajado 13 nuevas líneas de financiamiento, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, en los cuales se han hecho diferentes análisis y ver cómo podemos implementar cada una de estas acciones. Dentro de los mismos se pudo trabajar las 13 líneas de financiamiento en dos diferentes puntos de vista. El primero pueden ser las actividades y el segundo son los perfiles y proyectos. Luego de diferentes acciones dirigidas por el doctor Cobar y gestiones con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, logramos poder disminuir los tiempos de trabajo, en los cuales tuvimos las diferentes experiencias en los cuales los investigadores proponían un FACIT, que eran actividades de congresos, seminarios, y no eran aprobados no porque no fueran buenos, sino por los tiempos. Los tiempos eran de las principales deficiencias y debilidades que podían existir. Por lo tanto, muchas buenas actividades, muchas buenas ideas se quedaban ahí porque no existían los tiempos prudentes para poder trabajar. Y fue parte de las diferentes gestiones que se trabajaron y se dividieron en dos aspectos, como les mencioné. Las actividades que realmente cumplen diferentes requisitos y se evalúa lo que es la pertinencia y el impacto. Y les voy a ir hablando específicamente de las diferentes actividades. Estas están enfocadas sobre todo en el eje 1 y el eje 4 de trabajo, que es la formación de capital humano de alto nivel y la difusión de la ciencia y tecnología. En los cuales, como bien mencionó el doctor Cobar, teníamos la Educa CTI, que era el fomento a las becas en la parte de ciencia y tecnología, en los cuales nosotros lo que damos es un pequeño complemento. ¿A qué me refiero con esto? Realmente el presupuesto, como ustedes vieron en los indicadores, no es muy grande. El presupuesto que tenemos como país en ciencia y tecnología no es muy grande. Entonces, esta línea de financiamiento que se llama Educa CTI, que es una línea de fomento a la formación de capital humano, lo que busca es dar pequeños complementos a los diferentes investigadores y personas que se interesan en ciencia y tecnología. Como tales, enfocado mucho en el área de doctorados y maestrías de ciencia y tecnología, pero ¿qué buscamos nosotros? Hemos visto que muchas personas se interesan en seguirse capacitando, seguirse formando, seguirse profesionalizando en estas partes. Como tales, buscan apoyos en diferentes instituciones, EGEPLAN, la Secretaría u otras instituciones que dan financiamiento como tales. Y en muchos casos, ¿qué es lo que pasa? La beca no es completa, no les dan el boleto aéreo, no les dan la manutención, no les dan las matrículas para poder ir pagando. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierden muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque no existe esa vinculación y ese apoyo complementario que muchas instituciones o muchas personas realmente lo necesitan. Entonces, lo que nosotros buscamos en esta parte es apoyarlos a cada uno de los investigadores, innovadores y personas que quieran profesionalizarse en áreas de ciencia, tecnología, ingenierías, darles ese pequeño complemento. El techo presupuestario para esta específicamente es de 150,000 quetzales al año, que puede ser trabajado hasta 5 años, que es básicamente lo que dura un programa doctoral. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, que posteriormente el licenciado Velázquez también les podrá ampliar un poco, analizamos las solicitudes, vemos qué tipo de impacto va a tener, en qué universidades en el ranking internacional está, para ver qué tipo de apoyo podemos brindarles. Hemos recibido actualmente, si no estoy mal, unas 10 solicitudes de personas que quieren aplicar a estas, que actualmente todas fueron aprobadas, de las que pasaron directamente a comisión consultiva.
recomendadas, en los cuales personas iban a República Checa, iban a Austria, iban a Holanda, iban a Estados Unidos, iban a México. ¿Y qué es lo que ellos estaban trabajando? Ellos querían profesionalizarse en doctorados o maestrías en diferentes áreas. Teníamos una en nanotecnología, teníamos una en estudios de la parte del impacto tropical, cosas por el estilo, en los cuales ellos lo que necesitaban era ese apoyo complementario. Muchos les hacía falta la matrícula, muchos les hacían falta los boletos, muchos sobre todo era la manutención. ¿Por qué? Porque en muchos lados de Europa la manutención es bastante cara. Las universidades no son tan caras porque en muchos lados son bastante económicas o gratis. Se podría decir que el Estado subsidia muchas de estas, que son muy buenas, pero que es lo que trabajábamos nosotros, darles ese apoyo. Ellos desglosaban cuáles eran las necesidades y ellos ponían una parte para el año, que era en muchos casos la beca que les daba. Tuvimos el caso de una señorita en los cuales ella estaba buscando un estudio de maestrías para prótesis de bajo costo. Entonces, lo que ella buscaba era básicamente el subsidio, porque la universidad le estaba brindando los apoyos en lo que era pago de matrícula y también le iba a dar lo que era auxiliaturas y en ese tipo de acciones. Entonces, fue en los diferentes aspectos que nosotros pudimos ir apoyando. Entonces, vemos el beneficio en esta parte. La otra, que es Integra CTI, que como bien mencionó el doctor, es poder insertar a los profesionales que ya han sido graduados o que terminaron sus estudios para poder insertarse. Como bien dijo el doctor, es una persona ya en la del Valle que tiene un doctorado en plantas. Entonces, si no estoy mal, es de Praga, si no estoy mal. En los cuales buscan ese tipo de trabajos, apoyo en conjunto. Pero lo que nosotros hacemos es esa vinculación que tenemos con los diferentes sectores. Tenemos público, privado y académico, entre los cuales lo que nosotros hacemos es una persona que dice necesito trabajar en mi rama, entonces ya nosotros podemos abocarlos con la academia, que hemos visto que muchas universidades solicitan este tipo de aspectos, pero no todas tienen las capacidades para poder generar en este tipo de materias, por ejemplo. Entonces ellos buscan el apoyo y nosotros los vamos redireccionando y hacemos el apoyo en conjunto para que cada uno de ellos pues ponga una parte, como bien mencionó el doctor, de hasta 150,000 quetzales al año también, que sería un sueldo más o menos que nosotros podríamos apoyar, que sería la otra mitad, que sería alrededor de unos 10,000 quetzales mensuales. Entonces son parte de las diferentes acciones que se trabajan en esta línea del eje 1. El otro, que es ya las modificaciones que se hicieron al FACIT, que se difunde, que son actividades como congresos, seminarios, capacitaciones y ese tipo de acciones que se pueden ir trabajando. Traer expertos, que en muchos de los casos las personas lo que buscaban era los boletos aéreos, de las estadías. Tenemos las gratas experiencias con las partes de matemáticas que se han trabajado en la Universidad San Carlos de Guatemala, en los cuales han traído muchas personas y buscan el apoyo en estos lados. Tenemos en las facultades de física que también trabajan congresos, o incluso recientemente tuvimos la experiencia de 4 parejas de niños que habían ganado lo que era un concurso de matemáticas y necesitaban llegar a México para terminar el concurso a nivel internacional, que habían ganado a nivel de Guatemala y necesitaban ese apoyo. Entonces la facultad en la escuela de matemáticas trabajaron este proyecto y lo que buscaban ellos era darles los boletos aéreos, las estadías para los jóvenes y los niños que tenían que trabajar. Entonces este tipo de acciones tiene un fondo de hasta 125,000 quetzales al año para poder ir trabajando, en los cuales abarca todo tipo de acciones, desde traer expertos. El único aspecto que no cubre específicamente es pagarle honorarios a la persona que puede venir, en los cuales tenemos ciertas dificultades como tal, y en este caso nosotros les pedimos una contrapartida, que es básicamente un apoyo que da también la institución
tanto monetario, puede ser en especie para poder ir trabajando y completar el proyecto al final. Entonces, todo tipo de acciones, seminarios, congresos, hay personas que van a dar conferencias también en diferentes partes, en Panamá, por ejemplo, para los foros internacionales, que van a presentar incluso sus proyectos sus patentes o prototipos, que quieren ir a trabajarlos en otros lados, se ven las diferentes gestiones para poder ir trabajando. El de Publica CTI, que línea de apoyo a las publicaciones científicas, que era otro de los retos que nosotros teníamos. En los cuales apoyaron lo que son las publicaciones en revistas indexadas, creaciones de libros. En este tipo de acciones, el monto también es de hasta 125,000 quetzales, pero la ejecución puede ser hasta 24 meses. ¿Por qué? Porque sabemos que consolidar un libro, hacer un recopilatorio y todo ese tipo de acciones lleva un poco más de tiempo. Por lo tanto, esta línea específica tiene una duración de hasta 24 meses y con el mismo techo que podemos trabajar, que es 125,000 quetzales. Y la otra, que es Alerta CTI, que como bien mencionó el doctor, tiene dos modalidades, por eso va a aparecer dos veces. Entre las cuales la primera es seminarios, congresos específicamente o actividades que hayan surgido por algún desastre natural que podamos trabajar, por ejemplo el volcán u otro tipo de acciones que también se acercó en la Cámara del Agro con Anacafé, las universidades empezaron a ver cómo podían ir apoyando, entonces empezaron a trabajar las diferentes acciones para poder tomar en cuenta este tipo de actividades. Este tiene un monto de hasta 300,000 quetzales y la ejecución, dado que son actividades y tienen que ser de alto impacto y mucho más rápidas y reactivas, tiene que ser ejecutado en un plazo de 6 meses. Sí. Como tales, este tipo de acciones generalmente anteriormente, antes de las gestiones del Dr. Cobar, se duraba entre 4 a 6 meses para poder ir trabajando. Luego se hicieron los estudios o los análisis y ver cómo podíamos agilizar todo ese tipo de acciones, los cuales duró de una aprobación de 4 a 6 meses, se bajó considerablemente a unos 20 días a 2 meses máximo para poder ejecutar. ¿Qué es lo que pasa? Los proyectos que muchos eran muy buenos y no tenían ese plazo de tiempo pueden ejecutarse, pueden trabajarse. Con un plazo prudencial podemos irlo trabajando, podemos irlo metiendo, y ese tipo de acciones, congresos que muchos han trabajado recientemente, la Cámara de Industria, que han visto y se han acercado nuevamente el sector productivo al desarrollo de ciencia y tecnología, que durante mucho tiempo fue un poco relegado, y han visto este tipo de acciones y han tomado cartas en el asunto y han querido aplicar cada uno de estos. Entonces, este tipo de acciones, el proceso dura desde unos 20 días a 2 meses, y las diferentes acciones que se toman es que se recibe el proyecto o perfil en la dirección técnica, en los cuales ellos evalúan, como les dije anteriormente, la pertinencia, el impacto que se podría tener. Posteriormente es trasladado a comisión consultiva, luego de las evaluaciones y recomendaciones, y comisión consultiva puede aprobar o rechazar la actividad. Como tal, este plazo pues es bastante ágil. Entonces se puede convocar a comisión consultiva mucho más seguido que a consejo, que según ley deben reunirse al menos 4 veces al año. Entonces es un poco más complicado porque se depende mucho de las agendas de todas las personas de decisión en ese ámbito. Entonces ese tipo de acciones fueron las que se fueron trabajando. En la parte de perfiles y proyectos, cada uno de ellos tiene diferentes acciones, que son las que más trabajamos, que son las del eje 2 y el eje 3. Como tales, la línea de gestiona y genera CIT que mencionó el doctor ya anteriormente, y la de equipamiento. Cada una de ellas puede tener diferentes acciones, sobre todo en la gestión de I+D, que en los cuales es nuevo conocimiento que se quiere trabajar. Este tipo de acciones, sabemos que el nuevo conocimiento, la investigación básica como tal, puede durar más de 1 o 2 años, hasta 6 años de poder investigar y hacer los diferentes análisis. Como tales, este tipo de modalidades se puede trabajar en diferentes fases, se podría hacer, en los cuales podrían ser fases de 2 años para poder trabajar, que cada una de estas líneas tiene una duración de alrededor de 2 años.
para poder trabajar, en los cuales el fondo máximo para poder adquirir en esta gestión I+D es de hasta 500,000 quetzales. Entonces, si ustedes pueden trabajar hasta 3 fases máximo en diferentes acciones, podrían tener una ejecución de hasta 6 años más o menos y unos fondos de financiamiento para investigación básica de más o menos 1,5 millones de quetzales para hacer investigación básica, que al final es la que genera nuevo conocimiento. Las diferentes aplicaciones entre genera CIT y la gestiona para poder ir haciendo este tipo de acciones, el equipamiento, que es equipamiento científico y tecnológico que podemos ir trabajando, entre los cuales el monto máximo para poder ir trabajando son hasta 600,000 quetzales, en los cuales el equipamiento es equipamiento científico con una condición que ponemos nosotros, es que este equipo científico puede ser utilizado por cualquier miembro del sistema al menos un 20% del tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba con las universidades? Una universidad quería un gran equipo, un cromatógrafo o un transiluminador o cualquier tipo de acciones, pero comprábamos uno y luego volvíamos a comprar otro y luego volvíamos a comprar otro, entonces se atomizaba entre todas las diferentes acciones. Y realmente en muchos casos solo se gestionaba para ese tipo de proyecto y luego se dejaba en muchos casos o en desuso o simplemente ya no se le daba el trámite. Entonces, este tipo de acciones es para hacer esa vinculación entre los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque las universidades pueden realizar posteriormente investigaciones en conjunto, o utilizar el mismo equipo. ¿Esto qué es lo que hace? Optimizar el tiempo de trabajo. Y que nosotros no tengamos que comprar grandes equipos, grandes volúmenes, sino hacer esa vinculación entre las diferentes acciones. Y por eso ese tipo de vinculaciones surgió la de Syner-CIT, para poder hacer esa vinculación y esa investigación en conjunto. Este tipo de investigaciones puede ser dado entre universidades, con equipos multidisciplinarios para poder trabajar, puede ser entre instituciones. No forzosamente está trabajado bajo una convocatoria, sino, por ejemplo, queremos hacer una investigación en conjunto con alguna universidad en Estados Unidos, en México, en Europa, que queremos hacer investigación en conjunto. Básicamente tenemos otro guatemalteco que, como recientemente ustedes vieron, hubo Converciencia hace unas semanas. ¿Qué es lo que pasó? Muchos científicos y doctores vinieron aquí en Guatemala y empezaron a hacer trabajos en conjunto con sus pares. Recientemente hay varios científicos que ya buscan hacer investigación en conjunta, ya buscan hacer publicaciones en conjuntas, entre las cuales pues es básicamente hacer investigación entre 2 instituciones. Entonces nosotros facilitamos ese tipo de acciones con esta línea de financiamiento. La Inter-CTI, como bien dijo el doctor, era por convocatoria internacional, ya consorcios internacionales que ellos hicieron la convocatoria y ellos hicieron la evaluación, entre los cuales pues los montos oscilan de tope máximo alrededor de unos 400, 500,000 quetzales para poder ir trabajando. Luego la alerta CTI, que es la otra modalidad para poder hacer investigación preventiva, para ver la parte de los deslaves, lluvias o cualquier tipo de acción preventiva de investigación, con fondos máximos de hasta 300,000 quetzales, con una ejecución más o menos de 1 año para poder ir trabajando este tipo de acciones. La de Social Invest también es, como bien dijo el doctor anteriormente, pues esa vinculación de la parte de investigación social de base para trabajar en la parte científica tecnológica para poder accionar. Y las últimas 2, la de Emprende CTI y Transfiere CTI, que es el eje 3 de trabajo, entre los cuales podemos ir trabajando diferentes mecánicas. La Emprende CTI, creaciones de básicamente capital semilla para poder ir trabajando, creaciones de lo que son equipo también para poder hacer toda la mejora productiva en el sistema productivo, todo ese tipo de acciones que ayudan al desarrollo del país. Este tiene un tope de más o menos 500,000 quetzales para poder generar este tipo de acciones, y el de Transfiere CTI, que tiene alrededor de unos 400,000 quetzales para poder ir trabajando este tipo de acciones, que es transferencia de tecnologías, transferencia de conocimientos para poder mejorar todo el sistema productivo.
Estas dos líneas de financiamiento específicamente están desarrolladas y muy enfocadas al sector productivo. ¿Por qué? Porque como tales se vio que los emprendedores y los que generan ese tipo de acciones pues tienen muchas oportunidades para poder trabajar, y afortunadamente en Guatemala muchas acciones como estas deben de ser bien vistas y apoyadas para poder trabajar. El apoyo a lo que son pagos de patentes, de creaciones de prototipos para poder generar y mejorar ese tipo de acciones son financiadas como tales. El proceso pues va por fases. La primera fase es la creación de un perfil que tiene que cumplir requisitos mínimos. Tiene que haber una evaluación de pertinencia, de novedad, de impacto. Se revisan las bases de datos a nivel internacional, a nivel nacional también, para ver que ese perfil o esa investigación no se haya hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque si no, básicamente estamos repitiendo una investigación que ya se hizo, y eso es básicamente no sería muy productivo, muy eficiente en el gasto. Entonces es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar, la eficiencia del gasto público. Como tales, se busca la pertinencia, la novedad, qué impacto va a tener para poder ir generando ese tipo de acciones. Posteriormente se hace una evaluación por parte de comisión consultiva, y posteriormente de ser aprobado se hace una recomendación para poder generar lo que es un protocolo de investigación o un proyecto como tal. Generalmente lo que buscamos nosotros y que está ya colgado en la página tanto de la Secretaría como del Fondo son los diferentes formularios para poder llenar todo tipo de acciones, dentro de los cuales luego de llenar este tipo de formularios se presenta a la Secretaría, se hace la evaluación y comisión consultiva recomienda o no recomienda que se genere o se gestione un nuevo perfil de proyecto. El proyecto en sí ya va a tener, es mucho más robusto, toda la información financiera, todo tipo de acciones y mucho más información para poder generar. Y posteriormente nosotros damos el aviso a los diferentes investigadores si fue aprobado su perfil de proyecto para que ellos puedan empezar a trabajar lo que era ya su proyecto general. Posteriormente en la parte de los proyectos, que es la parte de la duración como tal, se hace la presentación del proyecto con los requisitos también que están en la página web, en los cuales se tiene una evaluación externa por diferentes evaluadores, evaluación por pares para poder generar ese tipo de acciones. En muchos casos utilizamos evaluadores que están a nivel internacional que generan ese tipo de evaluación pertinente, en los cuales ya dicen el proyecto va a tener impacto como tal porque ya se vio la parte de la novedad, como tipo de acciones que puede ir trabajando, y posteriormente se pasa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como tales para dar todo el conocimiento, la evaluación y realmente aprobar o rechazar el proyecto como tal. Entonces este es el último paso como tal, y nosotros como Secretaría notificamos la aprobación o el rechazo del proyecto. Como tal, este proceso es un poco más largo, dura alrededor de unos 4 a 6 meses para poder trabajar. Como les mencioné anteriormente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se reúne al menos 4 veces al año. Por lo tanto, después de pasar todos los perfiles, si no entra a tiempo para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hay que esperar hasta la próxima reunión del Consejo. Entonces, por eso es que los tiempos pueden variar. Puede durar hasta entre 4 a 6 meses dependiendo de cuándo meten ustedes el perfil, el tiempo que se dio a la evaluación, la reunión de comisión consultiva, posteriormente la evaluación por pares y finalmente la reunión de consejo para aprobar ese tipo de proyecto. Ese tipo de proyectos, si se dan cuenta, los fondos son mucho más grandes. Por lo tanto, se requiere mucho más evaluación, mucho más trabajo. Y ese es el paso como tal. Ingresa el perfil a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, se revisan los requisitos mínimos, se hace la evaluación interna, posteriormente pasa a comisión consultiva para poder ir trabajando, se hace la evaluación por parte de comisión consultiva para ser aprobada o rechazada la propuesta, y esta, si es aprobada, se convierte en un proyecto. Este proyecto como tal, después de ser entregado nuevamente a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología,
es evaluada por pares para ver la viabilidad de los mismos y posteriormente es enviado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para su recomendación de aprobación o rechazo. En dado caso, el Consejo puede decidir si aún después de hacer todos estos filtros, disminuir el monto que están solicitando o aumentar el monto o dejar el mismo monto. Todo esto es propio de las decisiones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el máximo órgano de decisión como tal. Con esto termino esta parte de la presentación antes del coffee break. Entonces no sé si tienen alguna duda, que ya vi que que hay varias, tal vez en el orden como fueron levantando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo cuando un proyecto tiene, por ejemplo, un traslape de diferentes líneas de financiamiento, por ejemplo, una patente, pedir equipo para montar una empresa y desarrollar la empresa, se pueden meter los formularios, digamos, simultáneamente para... Sí, no hay ninguna restricción en esa parte. Lo que se busca es que operativizar las líneas de tal manera que cuando se hace un proyecto de investigación, en muchos casos, como bien dijo el doctor, se necesitaba equipo. Entonces, presentar el proyecto del equipo, sobre todo, y posteriormente empezar con el proyecto del perfil. ¿Por qué? Porque a veces el equipo cuesta un poco más comprarlo por las leyes de compras y contrataciones del Estado en este tipo de acciones, pero sí se pueden meter proyectos simultáneos, 2 o 3 líneas de trabajo, dependiendo quién va a ser el investigador principal en cada uno de estos. Entonces el número 2. La pregunta es, digamos, si es una área nueva y no hay pares, ¿qué procedería ahí? Digamos, ¿es una nueva industria o un nuevo proceso? La parte de evaluación por pares muy pertinentemente lo vamos a ver posteriormente, pero generalmente sí lo buscamos a nivel internacional, afuera. 3. Una pregunta con relación a la información un poco más específica con relación al financiamiento, el tipo de proyectos que uno ejecuta. ¿Nosotros en la página la encontramos? Está tanto en la página y en la posterior, en la segunda fase después del coffee break, que ya le vamos a ir detallando los perfiles, los manuales, las guías de cada una de las líneas. 4. Sí, son 2 preguntas. La primera con relación a la pertinencia del tema que uno proponga. ¿Usted nos podría recomendar alguna base de datos donde podamos recurrir nosotros para ver si el tema es pertinente o no, si hay algo hecho sobre ese tema? Con mucho gusto. La segunda es si los perfiles los revisan conforme llegan o esperan que lleguen todos y comienzan la revisión. Conforme van entrando. Voy respondiendo al revés. Conforme van entrando, se van revisando. Y la parte de la base de datos, si usted desea hacer alguna investigación o búsqueda, como tal, sabemos que las bases de datos no son abiertas para todos y en muchos casos hay que pagar un tipo de suscripción. Como tal, en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, nosotros podemos darle ese acompañamiento como tal en la dirección técnica. El licenciado Eric Velázquez es el que busca en las diferentes bases de datos para poder ir trabajando y él les puede dar el acompañamiento para que al momento ustedes también vayan viendo y poderlos irlos guiando. ¿Tiene algún peso que eso sea investigación guatemalteca o sea investigación extranjera? Hecha por un guatemalteco, ¿se refiere? Hecha para Guatemala, para aplicarla en Guatemala. Sí, tiene impacto. Okay. Sí, usted. Y después, y después. Sí. En el tema de alimentos, en el tema gastronómico entra, integrado de equipos y a capacitación. Perdón, El tema gastronómico. Gastronómico. Específicamente habría que ver la vinculación con ciencia y tecnología, pero así como gastronomía,
no entra puntualmente, habría que ver las aplicaciones en la parte de ciencia. Si es como nutrición o algo tipo de acciones como tal, ahí sí, pero como hasta... Sí. Sí, compromiso o contrato legal de confidencialidad con todos los que tienen que ver, evaluar el proyecto. La parte de confidencialidad la trabajamos a través de la dirección técnica para poder ir generando ese tipo de acciones y evitar, en dado caso, pues posteriormente se pueda sacar una patente o ese tipo de acciones, pues ir resguardando lo mayor posible toda la información pertinente en ese caso. Ingeniero Aldo, buen día. 4 preguntas rápidas. ¿Puede dar ejemplos de la línea de investigación social? ¿Qué entraría, qué no entraría, cómo considerarlo? En todo este proceso no se habló del rol de las comisiones sectoriales e intersectoriales. Yo vengo, presento mi proyecto o tengo que estar vinculado a alguna comisión o no, y si estuviera, ¿cuál es el rol de ellos? Si no, son etéreas, ¿no? Alguien en el Senacid puede ir uno a consultar a alguien si una idea de un proyecto procedería o no, para no gastar el tiempo en presentar todo un perfil cuando a lo mejor ni entra. Entonces no sé si hay un proceso aún un poco previo. Y finalmente, ¿cuál es la promoción del arte y la cultura en la Senacid? Yo creo que los países no progresan y no se desarrollan por la ciencia y tecnología, es por el arte y la cultura. Gracias. Okay. Para ir respondiendo las preguntas y después tal vez vamos al coffee break para poder ir trabajando y cualquier duda pues la vamos respondiendo durante el coffee break. La parte para poder presentar un proyecto es necesario estar registrado en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como tal. Es posible presentar los proyectos a través de las comisiones, mas no es indispensable como tal. ¿Por qué? Porque se puede presentar un proyecto entre las diferentes comisiones para que sea un proyecto mucho más grande y poder adquirir diferentes recursos, pero como tal, las comisiones ir guiando como tanques de pensamiento para poder ir trabajando. Se puede hacer un paso previo, muchos investigadores nuevos han llegado a la Secretaría y se han abocado a la dirección técnica para poder ir trabajando los diferentes perfiles, se han hecho diferentes reuniones previas para poder presentar un perfil mucho más robusto, mucho más trabajado y evitar ese tipo de acciones, como bien mencionó doctor, perder ese tipo de tiempo, ¿verdad? Y la última, lo de arte y la parte social lo vamos a ver en la próxima presentación, ya bien detallada con las diferentes guías y qué es lo que va aplicando. Entonces, sin más, pues yo termino aquí la presentación y los invito a un pequeño coffee break para poder trabajar y cualquier duda estamos a las 11. Gracias.